Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Nunca había visto a Sor tan furioso, ni a Jun tan testarudo, tan decidido a no ceder, pasara lo que pasara. ¿Qué estaba pasando entre ellos dos? No entendía. Vete a casa conmigo ahora mismo, rugió Sor con voz completamente enojada. Apretó los dientes furioso. Ese tonto seguía negándose a obedecer. Le lanzó una mirada fulminante a Win, advirtiéndole que no interfiera. No voy a ir. Tienes que volver. Ya la cita y te pregunta por qué tú y Win están así. Seré yo el que reciba la reprimenda otra vez. Y Win, lo mismo te digo, vete a casa, ya es tarde. Mañana tienen que trabajar, dijo Sor mientras por fin arrastraba a Jung hacia el auto. Era imposible que un borracho dominara a alguien, impulsado por la ira. John intervino para detenerlo, pero la mirada de Sor lo hizo dudar. El sureño metió al alborotador en el auto, le abrochó el cinturón y se subió rápidamente al asiento del conductor. Aunque Jun ya se había despejado bastante, seguía armando un escándalo, gritando y quejándose, pero Sor ya se había salido con la suya y salieron del estacionamiento. Al llegar a casa, Sor sacó a Jun del auto a rastras, sin mostrar ni una pizca de delicadeza. En cuanto entraron, lo empujó al sofá sin dudarlo. Pisor, déjame. Mira lo que hiciste hoy. Lo besaste en la mejilla frente a las cámaras. ¿Para qué? ¿En qué estabas pensando? ¿Y si Tai me pregunta sobre esto? Hiatai, Hiatai, siempre es Hiatai. Todo es por él, ¿verdad? Dijo Jun finalmente, con la paciencia agotada. Se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de que incluso ahora Sor seguía usando a Hiatai como excusa. Tenía la muñeca roja y adolorida por la fuerza bruta de ese tonto de Pisor, pero ignoró el dolor. Se incorporó, quedándose cara a cara con el hombre mayor, y con todas sus fuerzas empujó a Sor y gritó. Su voz resonó por toda la casa. Siempre te escondes detrás de Hiatai. Eres un patético cobarde. Cállate, Jun, gruñó Sor, agarrando las suaves mejillas de Jun con su gran mano y apretándolas con fuerza, sin importarle si le dolía. Lo que Jun había hecho hoy era demasiado y Sor estaba a punto de desmoronarse. No voy a parar, suéltame, me duele. Jun forcejeó para apartar la mano de Sor de su rostro. En cuanto Sor finalmente lo soltó, Jun retrocedió rápidamente para recuperar la compostura. ¿Qué quieres de mí? Si no te gusto, aléjate. Si todo este supuesto cuidado es porque soy el querido hermano menor de Hiatai, no te molestes, no te necesito. Debería llamar a Hiatai ahora mismo y decirle que toda esta preocupación que te ha estado transmitiendo me está sofocando. Hoy Sor no tenía ninguna motivación para trabajar, estaba completamente desorientado. En cuanto terminó el trabajo, Sor se apresuró a comprar comida. Era lo único que podía calmar a Jung, lo suficiente como para hablar con él, igual que aquella vez que se burló tanto de Jung. Con las manos llenas de comida, Sor se dirigió directamente a casa. Durante todo el trayecto no dejó de preguntarse qué debía hablar con Jung. Cada palabra que Jung había dicho le había dado vueltas en la cabeza toda la noche, haciéndole casi imposible conciliar el sueño. En cuanto a Tai, la excusa que siempre usaba, claro, no era una razón real, pero era la única excusa que permitía a un cobarde como él cuidar de Jung. Era la única manera de justificar por qué alguien a quien supuestamente no le gustaban los jóvenes cuidaba también de Jung. Sor llegó a casa de Tai un poco más tarde. Otro auto lo siguió de cerca. Era el de Chang. En cuanto salió, agarró toda la comida que había traído para ese niño problemático. ¿Por qué trajiste toda esa comida? ¿Estamos celebrando algo?, dijo Chang.
¿Qué haces aquí?, preguntó Tai en cuanto Sor dejó todo sobre la mesa en el centro de la sala. Era una pregunta directa. Chang miró a sus dos amigos con expresión de total confusión. No había obtenido respuesta a sus preguntas desde el principio. ¿Dónde está él? ¿Está arriba?, preguntó. No te hagas el tonto, sé que ya lo sabes. Necesito hablar con él. Sor y Tai se miraron fijamente. Chang los miraba a ambos sin tener idea de lo que estaba pasando. Al final fue Sor quien primero perdió la paciencia. Se movió como si fuera a subir las escaleras a buscar a Jung. ¿Te das cuenta de cómo te comportas ahora mismo? Cállate la boca, si no me vas a ayudar, mejor no te metas. Voy a ir a buscarlo. Aclararás tus sentimientos por Jung, replicó Tai. Llevas meses dándole largas, usándome como excusa para tu supuesta preocupación, hasta que terminaste engañándote a ti mismo también. Y ahora que quiere algo real, eres demasiado cobarde para admitir que te gusta. La voz de Tai se volvió más áspera. Estaba a punto de convertirse a gritos. Chang, que había estado escuchando en silencio, finalmente empezó a atar cabos. La comprensión lo golpeó tan fuerte que se atragantó con su propia saliva. Espera, Sor y Jung, ¿acaso están saliendo? ¿Saliendo?, se burló Tai. Ni siquiera se atreve a admitir que le gusta a Jung. ¿Cómo voy a admitirlo? Es tu no. Tengo que contenerme. Y si te enojas... Se escuchó un ruido sordo. Antes de que Sor pudiera terminar la frase, el puño de Tai le impactó en la cara. No lo esquivó, no se defendió. Simplemente recibió el golpe, aceptándolo como si lo mereciera. ¿Cuántas veces has estado con Jung?, gritó Tai con la voz cargada de furia. Y en todas esas ocasiones lo considerabas mi no. Apretó los puños temblando de ira. Estoy furioso porque tú, precisamente, te has involucrado con él. Y peor aún, él también te quiere. Tú, Sor, que eres un mujeriego, imprudente, gritón. Me da miedo que lo metas en un lío que no se merece. Y aún así niegas lo que sientes por él. Tai apretó los puños con más fuerza, intentando contenerse para no lanzar otro golpe. Chang tuvo que intervenir, conteniéndolo antes de que la situación empeorara. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.